de las platas destinadas a la reconstrucción. Bueno, claramente el tema de la reconstrucción sigue acaparando la atención en nuestro país, pero para saber qué pasa específicamente en el tema de las viviendas, estamos con Pablo Ivilich, que es el coordinador nacional de reconstrucción precisamente en este tema de vivienda. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carla. Partir preguntando por lo que señala la nota, este tema del informe de Contraloría, qué implicancias tiene, qué tan real es el problema en cuanto a que no haya fondos que no han sido justificados. Bueno, efectivamente, como decía el ministro Hinspeter, en tiempos de emergencia hay que actuar con la mayor celeridad y es necesario relajar algunas normas y procedimientos. Pero la verdad es que en este informe se refiere a la etapa de emergencia y en esa etapa de emergencia no participó el Ministerio de Vivienda, estaba a cargo Interior y Mideplan, así que prefiero no opinar al respecto. Y en este sentido, lo que viene el trabajo específicamente de vivienda, ¿cómo es la evaluación que ustedes hacen en cuanto a la reconstrucción? En materia de reconstrucción, lo primero que nosotros estamos afectos constantemente a revisiones de parte de Contraloría y, como le dijo la ministra Mate en la nota anterior, hemos prestado colaboración y entregado todos los datos al respecto. En cuanto a la reconstrucción, hay que colocarse en el escenario de un plazo de 3 años, que es lo que hemos mencionado nosotros desde un comienzo. Desde ese punto de vista, el primer año, que es el de mayor dificultad, nosotros hemos tenido logros que nos parecen bastante exitosos. Terminamos el año 2010 con 124.000 subsidios asignados, 24% por sobre la meta que nos habíamos establecido. A la fecha de hoy hay 70.000 obras o proyectos que se están ejecutando y eso nos da un escenario de tranquilidad para lo que resta del 2011 y 2012. Sabemos de que la tarea no está concluida, si bien hay 124.000 familias que tienen certidumbre por cuanto el subsidio ya se encuentra en sus manos, hay otro porcentaje importante de familias que todavía no tienen su solución habitacional y estamos trabajando incansablemente para poder entregársela. ¿Qué pasa cuando escucha críticas como por ejemplo del alcalde de Constitución, Hugo Tillería, que dice que la reconstrucción en su zona es insignificante, que no se ha puesto un solo ladrillo y que en realidad es prácticamente nada lo que se ha avanzado en materia de reconstrucción? A mí me causa extrañeza las críticas del alcalde Tillería de Constitución. Lo primero que quiero contextualizar es la situación de Constitución. Fue tremendamente golpeada primero por el terremoto que devastó todo el centro de la ciudad, segundo por el maremoto que destruyó todas las viviendas en la ribera del Maule, pero además contaba con un déficit estructural habitacional de mucho tiempo y hoy día es la única ciudad donde tenemos mayor cantidad de damnificados que vivían como allegados que quienes eran propietarios. Nosotros hemos desarrollado primero una planificación estratégica para poder reconstruir esa constitución, una nueva constitución, con una visión de futuro. Una constitución que también respete de manera responsable los riesgos que enfrenta una ciudad que está en el borde costero ante posibles eventos de tsunami como el que tuvimos el 27 de febrero. Es así como ya se han proyectado obras de mitigación, y se han proyectado también diferentes infraestructuras para poder reconstruir Constitución de una nueva manera. En Constitución hay 6 proyectos por más de 1.500 viviendas en desarrollo, 2 de ellos ya se iniciaron obra, hay 2 de ellos que están por 600 viviendas que están esperando el permiso de construcción que tienen que emitir justamente la Dirección de Obras Municipales y otros 2 más que tienen el anteproyecto ingresado. Entonces, me parece que la crítica es absolutamente desinformada. Pablo, y a nivel global, en toda la zona afectada, ¿qué rango de avance, si hablamos de porcentaje en materia de vivienda, lleva la reconstrucción? En materia de vivienda aproximadamente un 30%. Como te mencioné, en este escenario implica concluir la reconstrucción a 3 años de transcurrido el terremoto, es decir, en febrero del 2013, y razón por la cual nosotros nos encontramos dentro del programa que hemos establecido para este fin. Ahora, tengo una duda. Cuando uno dice un 30% de avance, ¿se refiere a los proyectos que ya están concretos, las metas cumplidas, como por ejemplo haberle otorgado el certificado, o también se considera a la gente que está en espera? ¿Se considera a la gente que se le dio su casa definitiva o también se considera a la gente que está viviendo en Mediaguas? Porque aquí se produce una serie de discrepancias, la concertación tiene sus cifras, los alcaldes tienen otra, el gobierno tiene otra y al final uno dice, ¿qué está midiendo cada uno? Cuando nosotros nos referimos a avance físico, nos referimos efectivamente a la vivienda definitiva, que es el rol que le compete al Ministerio. El gobierno ha entregado cifras de la reconstrucción en términos globales, en donde se involucra no solamente el ámbito de la vivienda, sino que la infraestructura pública, los colegios, la infraestructura urbana y los centros hospitalarios. Desde ese punto de vista, la reconstrucción es mucho mayor, porque se ha
puesto en operación en forma muy rápida todas las carreteras, puentes, pasarelas y otro tipo de infraestructura. Entonces, en el ámbito global, ese es el porcentaje. Desconozco cuáles son las cifras que dice la concertación del avance que llevamos hoy día, porque hasta el minuto no he escuchado ninguna. Pero hay un punto que es clave, que es lo que decía Carla. Acaba de señalar que hay 125.000 subsidios asignados. Es gente que tiene solamente el documento para iniciar recién. No es gente que haya recibido la casa hasta ahora, digamos. A ver, déjeme clarificar qué es lo que significa un subsidio. El subsidio, primero, es un puente de certidumbre para las familias. Han vivido con una angustia y con una ansiedad de saber si efectivamente el Estado les va o no entregar una ayuda para darle solución a su déficit habitacional. Entonces, desde ese punto de vista, las familias sienten una tranquilidad enorme de que efectivamente ya tienen la solución en sus manos. Segundo, nosotros entregamos el subsidio siempre y cuando la familia, uno, cumpla todos los requisitos, y segundo, exista un proyecto que cumple toda la normativa vigente y hay una constructora listo para ejecutarlo. Desde ese punto de vista, lo que nosotros hacemos es entregar el financiamiento para que se produzca la construcción. Normalmente el tiempo que pasa desde que se entrega el subsidio hasta que se inicia la obra es de 2 a 3 meses, producto que hay que emitir plata de garantía, en algunos casos hay que hacer materializar la compraventa de terreno y otras cosas. ¿Y de ahí hasta que se construye cuánto pasa? Todo depende, Juan Carlos, del tipo de proyecto del que estemos hablando. Aquí tenemos proyectos de reparación, hay casas que resultaron destruidas, pero el daño es recuperable y los proyectos de reparación son bastante acotados en el tiempo, 2 meses, 3 meses. Hay proyectos de reconstrucción en el mismo sitio, es decir, vamos a volver a levantar las casas en el lugar donde siempre han vivido la familia, respetando el arraigo territorial y evitando romper las redes sociales existentes. Esos proyectos pueden llegar a demorar 4 o 5 meses, y después hay proyectos para las familias que no tienen un terreno y viven en condición de llegamiento o eran una arrendataria. Ahí significa un loteo con una cantidad importante de vivienda, y esos proyectos toman alrededor de 12 a 14 meses. Considerando este panorama, claramente va a haber gente que va a pasar nuevamente un invierno viviendo en situaciones de emergencia. ¿Va a haber un trabajo paralelo? O sea, más allá de que se va a asignar el recurso, una preocupación para que esas viviendas de emergencia tengan las condiciones mejores que el invierno pasado, que varios tuvieron problemas. A ver, lo primero, voy a volver a insistir, y la ministra lo ha dicho desde el primer día, en la reconstrucción nos plantea frente a un escenario de 3 años. Nosotros dijimos que el primer año iba a entregarse mi subsidio, el término de la entrega del subsidio se iba a producir en diciembre del 2011, y el término de la construcción de las viviendas en febrero del 2013. Probablemente un porcentaje de esta construcción se prolonga un tiempo más en las intervenciones que son más complejas, como los casos patrimoniales. Pero en febrero del 2013 nosotros íbamos a tener un porcentaje muy importante en la construcción física avanzada. Sabemos entonces que hay familias que van a pasar 1, 2 y hasta incluso 3 inviernos en condición de sin techo. Nosotros hemos realizado un acompañamiento constante de la familia, fundamentalmente en las aldeas de emergencia, que es donde se concentran la dificultad mayor desde el punto de vista de la carencia habitacional. Las aldeas de emergencia están dotadas de kit eléctrico, aislación térmica, los caminos están ripiados, existe acceso a los servicios básicos. Entonces son las mejores condiciones para una situación que entendemos que es de temporalidad, es decir, no es definitiva. Pero en conjunto al acompañamiento a físico, es decir, a estar presente para que cada una de estas obras siga operando constantemente, nosotros hemos realizado un acompañamiento social. Y en cada una de las aldeas de emergencia nosotros tenemos profesionales que están trabajando en la contención psicosocial, porque sabemos que este es un lapso que va a ser difícil para toda la familia. Yo tengo una opinión creo algo un poco más matizado respecto de los subsidios. Me parece que es el primer paso que le otorga tranquilidad a las familias, pero me imagino que los damnificados no están suficientemente tranquilos hasta que se les entrega su vivienda definitiva, y eso ha hecho que mucha gente considere que el proceso de reconstrucción está siendo lento. Hay de hecho una encuesta que se hizo en el Maule donde el 74% de los afectados dice que la reconstrucción ha sido un proceso lento. ¿Ha sido un proceso normal en el ritmo, o realmente se han ido topando ustedes como autoridades con ciertos problemas que han hecho que este proceso vaya siendo un poco más lento de lo que debería haber sido? Yo escribo contigo, Carla. Efectivamente, cuando entregamos el subsidio, las familias reciben tranquilidad. Pero no solamente eso, sino que se viabiliza la construcción, y es muy distinto para la familia esperar una vivienda de emergencia, viendo cómo se construye su vivienda, a que no tener certeza de qué es lo que va a suceder con su destino habitacional. Y segundo, ante las críticas de la lentitud, yo me pregunto, ¿lento con respecto a qué? Si nos comparamos con la reconstrucción de otras catástrofes a nivel internacional, nosotros hemos avanzado a pasos gigantados. Y te voy a dar ejemplo. El terremoto de Kobe en Japón en el año 97 obtuvo una cantidad de damnificados muy similar a la de Chile, con una sola diferencia. El terremoto se concentró en una sola ciudad. Japón, que es un país absolutamente industrializado y con mucha más tecnología y recursos que nosotros, demoró 3 años en
sacar adelante la reconstrucción. El terremoto en el eje cafetero en Colombia, en Armenia, tuvo la mitad de los damnificados del terremoto del 27 de febrero y demoró 3 años y medio. Después tenemos New Orleans, el huracán de Katrina, el doble de la cantidad de damnificados, han pasado 5 años y se espera que la reconstrucción termine en 5 años más. Es decir, nosotros nos hemos puesto plazos exigentes y un programa que lo hemos ido cumpliendo a cabalidad. Entonces, no podemos decir que es lento porque nos comparamos con otras experiencias internacionales y vamos a la par e incluso adelantados. Y con respecto a nuestro propio programa, hemos ido de acuerdo a lo planificado. ¿Y qué pasa con lo óptimo o poco óptimo que puede haber sido el proceso? ¿En qué sentido se lo pregunto? En que hay parlamentarios de la Concertación que están proponiendo hacer una agencia nacional de reconstrucción de manera de que esté mucho más claro los gastos, la transparencia, lo que se hace, que no haya estas discrepancias de cifra. ¿A usted le parece una buena idea o cree que el Ministerio de Vivienda y todo lo que está relacionado con esta autoridad está absolutamente capacitada y competente para llevar adelante un proceso que es sumamente complejo y que va a durar los 4 años finalmente? Efectivamente, un proceso tremendamente complejo. Yo creo que todos tenemos que entender la magnitud del terremoto y la extensión del territorio afectado. Yo creo que cada uno tiene que cumplir las labores que le competen y desde ese punto de vista la labor ejecutiva es de responsabilidad del gobierno y es donde nosotros hemos tomado la bandera de la gestión. Y estamos tremendamente contentos de que existen todas las instancias fiscalizadoras para que nosotros podamos responder de cómo hemos llevado adelante la reconstrucción. Y así como hemos hecho frente a una interpelación, hemos hecho frente a informe de Contraloría, estamos absolutamente dispuestos a, como ayer, en donde la ministra se reunió con los 2 principales voceros de la Concertación, a explicar en qué pasos está la reconstrucción, cuánto hemos avanzado a la fecha y cuánto queda por ejecutar. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad hasta ahora? ¿Qué es lo que ha sido lo más lento que ustedes han tenido que enfrentar por el tema de la vivienda sobre todo? El problema en la vivienda, en la reconstrucción de la vivienda, es un problema tremendamente complejo, porque nosotros hemos optado con mucha responsabilidad de levantar la vivienda en el mismo lugar donde han vivido las familias por siempre. Eso significa construir una cantidad muy importante de casas en sitios que están dispersos geográficamente. El déficit habitacional del país durante las últimas décadas se ha absorbido mediante la expansión urbana, es decir, se compran terrenos y se construye una cantidad muy importante de casas en un mismo lugar. Hoy día tenemos que construir una cantidad muy grande de viviendas, pero en sitios que están disgregados. Eso nos ha significado a nosotros modificar nuestros programas habitacionales para dar frente a esta respuesta, a esta pregunta que es absolutamente distinta. Y segundo, instar también a las empresas constructoras a modificar su músculo operativo para poder paliar el costo operacional y logístico que significa esto. Sin duda, el trabajo más complejo tiene que ver con levantar la vivienda en el mismo lugar donde la familia lo veía. Es una decisión que a nosotros nos parece socialmente adecuada. Podríamos haber optado por un camino que aparentemente es más fácil, comprar terreno afuera de la ciudad y trasladar a las familias, pero nosotros creemos que las familias merecen que les respetemos su arraigo territorial y que mantengan sus redes sociales vecinales. ¿Y cuánto ha afectado en cuanto a la confianza de la gente todo el debate político que se puede generar, por ejemplo, en el caso de Concepción, en el caso del intendente Concepción, en cuanto la gente puede dudar de cuál es el camino que tiene que seguir? A lo mejor conviene algún camino alternativo como el que plantea la intendente, incluso toda esta polémica que se generó. ¿Cuánto a la gente le hace dudar del tema de reconstrucción? ¿O ustedes sienten, o la percepción que ustedes tienen, es que el proceso ha seguido normal, independiente de todo el debate que se genera en materia política? Por supuesto que cuando surgen discusiones políticas en torno al tema de la reconstrucción, existe de una u otra manera un afán obstruccionista. Ahora nosotros como Ministerio de Vivienda no hemos querido restar de esa discusión y hemos seguido avanzando. Nosotros constantemente estamos en terreno, acompañando a la familia e intentamos de que el proceso de reconstrucción siga avanzando ajeno a todos los problemas que se generan. Hay una declaración que hizo Claudio Orrego de la Democracia Cristiana diciendo que el proceso de reconstrucción ha sido autoritario, que se ha hecho muchas veces a espalda o desoyendo lo que pueden pensar los alcaldes, que son parte vital desde su punto de vista en este proceso. ¿Ha sido así? ¿Qué vías de participación se le ha dado a los alcaldes y a los partidos de la oposición que dicen querer contribuir con este proceso? A ver, nosotros hemos incorporado al gobierno local, como es obvio que así suceda desde el primer minuto, el registro damnificado y de hecho el catastro que nosotros tenemos de la demanda habitacional post-terremoto fue elaborado por ellos. Ellos fueron quienes visitaron las viviendas, quienes emitieron los certificados de inhabitabilidad, pero no solamente en el inicio de esta fase, en todo el catastro, sino que también en el transcurso del desarrollo. Y nosotros tenemos, en la mayoría de los casos donde se han generado planeamientos estratégicos para la reconstrucción, una sistematización de todas las asambleas que hemos realizado en conjunto con la comunidad y con el gobierno local, tanto alcalde como consejo municipal. Desde ese punto de vista, nosotros hemos incorporado a quienes son
los jefes de cada uno de los territorios, es decir, el gobierno municipal. ¿Y por qué hay estas quejas entonces? Lo desconozco, no te puedo decir. Nosotros ayer conversamos con el alcalde Rego, le manifestamos nuestras discrepancias con sus críticas, muchas de ellas las cuales quedaron satisfechas, y no sé si esta será una de esas. Una de las cosas que también ha generado debate es lo que va a pasar este fin de semana, que hay distintas ceremonias que se va a cumplir un año desde que se originó el terremoto, y la Concertación dice que va a ser incluso un informe, no solamente no va a participar, sino que va a ser un informe paralelo. ¿Qué opinión te merece y cuál va a ser en el fondo lo que va a ocurrir efectivamente en cuanto a las actividades que van a pasar este fin de semana? Las actividades van a ser muy sobrias, más que nada conmemorativas, un momento de recogimiento para el país, para la ciudadanía, recordar lo que sucedió y las pérdidas humanas que se perdieron. Desde ese punto de vista, el presidente va a estar en Cauquecura, se va a realizar una vigilia, un acto muy ecuménico, y el día domingo se va a acompañar en Isla Rey con Constitución a las familias que perdieron familiares y seres queridos en la tragedia del 27 de febrero. No conozco ningún informe de la Concertación, pero sí, aquí lo que es claro es que cifras hay una sola, no pueden haber dos cifras. Si es que se emite algún informe, lo estudiaremos con detalle y nos referiremos al caso, pero hasta el minuto no hay conocimiento de nada. Bien, Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por venir a la mañana informativa. Vamos a seguir analizando toda esta semana y mucho tiempo más acá en la mañana informativa. Muchas gracias. Gracias a usted, Juan Carlos Carlos.